Y ahí estamos, grabando. No es FENcast grabando. Esto es un cousin, un sister project, un whatever project. It is related al FENcast. Este es el primer episodio de ESCENAVERSE. Tenía varios nombres antes de llamarse así, entre ellos la escena All Stars, eh, The Perfect Crossover doesn't exist, otras cositas. Pero por ahora es ESCENAVERSE, esa es la que hay. Gracias a uno de los compas que tengo aquí por hacer el arte, Carlos Fonsi, a.k.a. Cafzka, por hacer el arte official del podcast. Un experimento donde idealmente artistas de diferentes ramas, diferentes mundos, pero de la escena, se conozcan. Dado que este es el primer episodio, nos vamos a tirar un poquito para el safe side. Vamos a tratar de hacerlo con artistas que ya se conocen, at least a little bit, a mi entender. Artistas que gracias a la escena de Maya se conocen unos a los otros, han colaborado con artistas similares, entre ellos Dan Ciego, colaboraron con ellos en t-shirts, en whatnot. Como mencioné, Carlos Fonsi Cafzka, y abajito tenemos a Christian Lee, uno de los cómics de Mayagüez, who also makes comics. ¿Cómo estamos, Corillo? ¿Cómo estamos, fan? Estamos vivos. Tengo entendido que Carlos está en Maya y Chris está ahora mismo en North Carolina, right? Yep, estoy en Asheville, tú sabes, en el Coloniaverse. You're globetrotting. Algo así, algo así. Pues, fam, antes de como que irnos de lleno, with a few loose questions que yo tenía ahí para get the ball rolling. Nada, empezando con Cafzka y después con Chris, los social media para que la gente pueda ver su trabajo. Pues pueden ver mi trabajo en Instagram y en Twitter bajo el mismo nombre, Cafzka. Y Chris, ¿qué tal tú, bro? At Pixelate for Work en todos los socials, also my Gmail for business inquiries, and also .com, pero that's under construction, which I feel like I said last year. So vamos a ver, vamos a ver si termino de volver a poner todo, porque la parte de editorial, hay un par de proyectitos de FEN que I gotta organize now that they're out in the open. Yes, indeed, yes, indeed. De hecho, mencioné Dan Ciego, pues otra conexión que los conecta a ustedes es que you've both collaborated with me para, sea cover arts, o sea, arte para los libros. FENatic es una combinación de arte de ustedes con letras mías, o sea, cover art por Chris, arte de adentro por Cafzka, Super FENatic the sequel, cover art por Cafzka. There's another connection. El ESCENAVERSE, the crossovers continue happening. So, the first question of the bat was, que I guess es como que la que va a ser la que conecta todos los podcasts bajo este nombre. I guess, ¿cómo sería el creative process? Primero el de Cafzka y después Chris para ver diferencia y, you know, what have you. Pues sí, para trabajar en general, yo de lo que me dejo llevar es como que mayormente it's mostly like in the moment, pero usualmente it's like me trato de dejar llevarle como que a lot of like old media y todo, y just whatever clicks with me or like sticks with me for a good time. Y ya, just usualmente la energía que meto en most of the stuff que yo hago es como que just no es como que estrictamente contrario, sino pero algo que refleje como que that feeling from youth. Es usualmente así con lo que yo hago. No se me ocurre nada más fácil ahí. Yeah, que es algo que encapsula that youth, ¿no? That nostalgia moment. Yeah. Chris, ¿qué tal tú? Creative process. So, I guess que depende en el caso de si algo que estoy haciendo para mí, si algo que a propósito, if it's work for hire, que te dicen, we want X, Y, Z cosa. Pero esta es la otra.
when you're just sort of playing around y es como que, whoops, accidentally, otro proyecto para poner en el shelf porque, you know, gotta write down the ideas. I guess que I forget. It kind of depends which piece of the whole thing I get first, and then I have to sort of like explore from there. So I like to ask myself the questions of what am I trying to do? What are the pieces in that? If it's a narrative thing, what are the voices? For the visual part, what are some key things that I can use as like como decir las reglas del proyecto, right? So, por ejemplo, si hay flashbacks, so should los flashbacks ser en acuarela para que sea más luz así y el presente digital para que sea bien sharp? Who knows? So, me gusta balancear like, la estética de lo que estoy haciendo y like, que parte de eso es fun para mí porque si no, tú sabes, es una asignación. Los temas y cómo los quiero manejar, o sea, qué quiero decir con el tema, porque por ejemplo, let's say que es una historia de horror, am I saying que están matando porque nada importa o que eso debe tener consecuencias? ¿Cuál va a ser ese polo norte al que voy con la historia? And then also rules. I feel like todos queremos romper reglas, pero yo después de escuchar tanta gente que no quiere aprender las reglas para no ser bound, yo como que, you know what, I'm gonna learn those rules. De verdad, just to. So, a veces tener un poco de estructura ayuda porque tiene entonces el sandbox dentro de cuál jugar. So, por ejemplo, no quiero que una composición sea bien stiff, pero si pienso en el rule of thirds, puedo organizar las cosas un chispito mejor, aunque sea un ritmo bien al garete. So, yeah, I hope that answered the question, porque I feel que depende del proyecto que estés haciendo. Parte del proceso es aprender, ¿cuál es el proceso de este proyecto? Porque nunca he hecho ese proyecto antes, ¿sabes? So, por ejemplo, en FENatic, what are the rules de este proyecto, sean el interior o sea el exterior? What are we trying to accomplish? How am I gonna get there? So, you know, esa parte del research y aprender desde cero, creo que no es algo que hay que tenerle miedo, pero algo que hay que tener en cuenta para que no termine haciendo la misma cosa 1000 veces. If that makes sense. Thanks for coming to my TED Talk. Paso el micrófono al host. No, ahora que dice eso, por suerte como que hablando de esa portada y para el del segundo, como que fue bueno tener eso como una referencia, por lo menos captar el mismo vibe, como que no quería que se sintiera igual, pero me gustó el vibe ese, just mezclando like esos casual elements con like media, y por lo menos en ese caso como que fue un buen starting off point, pero usualmente como que yo como que no he tenido ningún tipo de como que proyecto así, of that scope o de esa visión antes. So en lo que más puedo abundar es como que esa experiencia en esa primera portada, que like I owe a lot to you, Chris. No, I don't know how to handle good words. I mean, igual yo el tuyo, and I'm like, ese un cover de Cafzka. You can see it across the room y sabe el que es tuyo. And I'm like, that's the same theme, pero un cover bien diferente, and yet va justo al lado en el bookshelf. Also, lo que me pareció interesante es que yo vi el cover y yo, es que Cafzka está buscando que yo le jaspe una pela en Street Fighter. I wouldn't last long. Yo no jugué Third Strike en como 10 años. De hecho, menciona Third Strike y oddly enough, el tercer libro de FENatic is going to have Third Strike in the title. So, vamos a ver. The universes have Third Strike! FEN for the future. Vamos a ver cómo se da eso. Guys, ustedes también además de colaborar conmigo, han colaborado con artistas musicales de la escena, so I wanted to learn like
the differences between your approach cuando van a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Be it a shirt o un flyer o lo que sea. Pueden empezar quien quieran, ¿verdad? You can play rock, paper, scissors and decide a ver quién. I mean, would the frame rate be the same? Este zoom es con rollback. ¿Cuántos frames tiene tiene tijera con un light punch? No, pero, I don't know. Okay. I'll start esta vez. So, he colaborado, pero I feel que quizás sea like un statement incompleto, porque cuando hice eso, siempre se siente tan raro hablar de mí mismo, pero cuando hice Gracias por venir, el cómic aquel, blanco y negro, printed and stapled en el colegio, because, it wasn't a collab in the sense de que, knock, vamos a hacer esta cosa juntos. Fue más como que, hey, mira, hice esta cosa, like, I've been para los shows suyos, Danciego, Campoformio y Los Petardos. Eso me afectó, ¿sabes? Eso fue parte de like mi young adult story coming of age fue yendo a los shows. So simplemente, hey, este show me encantó, and like ese es el show que I wanted to make this thing of, so just sort of, hey, permiso, but also lo hice por mi cuenta, here you go, right? Simplemente I made it for the hell of it, pero ¿sabes? La gente responde cuando uno hace cosas con cariño, so they're like, oh, can we use some of that to sort of like, y ahí es que entra el collab, el hice algo de corazón, and then they're like, okay, ya que está hecho, vamos a bregar algo ahí, pero no han sido collabs súper, ¿cómo digo? By the book. Bueno, it was a book, pero not what I mean. Nunca ha sido un collab como que vamos a sentarnos desde cero y hacerlo. Fue más como que una cosa afecta a la otra, porque that's how la escena funciona. The circle of life. The circle of yeah, life. And I think that's it. I'm sure que me acordaré de algo en la ducha a las 2 de la mañana, pero no he hecho mucho collab. Oh, and I guess un póster para Grim Addiction hace un tiempo. Anyway, I think that's it al momento, pero Cafzka. Pues, like, yeah, for the one that springs to mind, porque I have poor memory, pero like, I know the one que hice que fue con Danciego, que fue el Kerbong o el Bong Boy. Ya, eso, ya yo escuchaba la música de ellos como hace un año atrás, y entre otras bandas, como que vamos a decir como 2019, like second half de por ahí, estaba como que ahí immersing myself en un montón de las bandas de locales y todo, y ahí fue que como que está experimental, como ahí es que está empezando con arte digital y todo, y para mí me encanta just like flyer y work así, pero eso fue ya para principios del año pasado, que ya había estado experimentando con like making clay y editando gente para como que hacer un chain así, y no sé, como que me encantó esa dirección que estaba tomando. Espero like volver a eso, no, I haven't done that in a long time, pero originalmente era como que parte de un if I'm fine with sharing this, quizás si luego dice algo pues pero originalmente como que era works que, teniendo el diseño del smiling, como que del smiling icon que tenían, y pues para ese tiempo yo estaba como que, para ese principio de año fue que yo como que estaba jugando un montón de like Game Boy y NES, y yo como que, tengo una idea brutal, como que qué tal si hago como un Kirby looking thing, y originalmente iba a ser hand drawn, pero no sé, me entró el vicio ese de volver a clay, y de ahí fue que se originó el diseño. Gotcha. Pero me encanta un montón. I honestly think que de los poquitos que I'm like, I look at it, I'm like,
damn, you son of a bitch, como que you really. Gotcha. ¿Hubo I alguna do banda? have. Ajá, dale, Chris. I do have conmigo, if it might make it a little sad, pero I do have un pedacito de like, ahora que lo mencionas, de like collabs con banda that I think might be a cool visual component para la gente que esté viendo. I mean, el video se va a incluir, ¿verdad? Yeah. So, Girlful, Gabriela Marabel, Rest in Power. Yo le había comprado este sketchbook. Entonces, la banda antes era Clammy and the Hands, entonces ahora son Hammy, like, los miembros que quedan. And aquí hay entre sus dibujos, like su mitad del sketchbook, hay, creo que déjame, hay un sticker de Hammy, déjame asegurarme que sea porque hay 2 o 3. Pero I think que era como estaba haciendo los dibujos para un sticker de Hammy, que era el hamster chiquito. Yeah. And gosh, si hubiese puesto un bookmarker o algo para asegurarme que creo que so eso eventualmente lo hicieron en un sticker, pero yo quería compartir el dibujito while we're talking about collabs. Check out Hammy. Yes, Check out Hammy, please, everyone. Ahora que dice eso, como que, I completely, like, I feel so bad. Hammy, you folks at Hammy don't get mad at me, pero, like, estaba ese otro piece también que había hecho con ellos, que fue el sticker sheet. I really enjoyed como que just, a veces, que cierta specifics con que work with ciertas restricciones y ciertas como que like very specific con lo que tendrías que trabajar, porque ahí es donde like my mind goes in many directions, but it, like se me hace más fácil narrow down to what, y en ese me inspiré mucho de como que los diseños así bien minimalistas y bien colorful de este artista que se llama Mini Pete, que saca un montón pro así con sticker sheets así bien colorful y todo, y fue como también un buen como que inspo para work on that. Me encantó hacer eso. Me encantó también que como que I can associate the stickers with the songs and the songs with the stickers cuando estoy como que mirando, escuchando uno al otro. So I feel happy about that. Sí, fue que... Dale, sí. No, que I feel like, es que tengo el chile aquí, I feel like el del Ham, not a Ham Tower reference, I think, pero Ham, I think fue como un spiritual successor al diseño ese que había hecho Girlfriend. Yeah, full se nota como que un poquito de... Para que lo vean los viewers de ESCENAVERSE. Yeah. Entonces, algo que también le quería preguntar es, have there been any bands que ustedes quizás, o otros artistas locales, con los cuales quizás le ha llamado la atención colaborar and you would like to do that? Sea stickers o un arte de una canción o algo así. Pues yo sé que por un tiempito yo, y todavía quisiera colaborar en algún diseñito, algo con Dodo. Yo sé que hace tiempo atrás cuando empecé como que I was cooking up something, pero me distraje con otras cosas and like lo que tenía wasn't polished enough, pero todavía estoy para trabajar en algo así con ellos. No. Al igual con Desahuciados, que era otro que tenía como algo así sketched up y me distraje y me puse a otra cosa. How about you, Chris? So, I think I'm veteran enough to be able to say que, like, depende cuáles bandas de pesadera estén vivas. That's just, you know, the rough life cycle of bandas, pero any bands que estén tocando, like, en la escena punk o metalcore, lo que sea. Also, you know, de la isla, pero I feel it wouldn't be a spicy podcast if I didn't just say West Side Gang. And fíjate,
me tiraría para colaborar con, like, banda local, just like, de pecho, right? Pero I do understand que, like, por más que nos llevemos y nos guste el trabajo, like, mío, que le guste mi trabajo es una banda que me encantó una banda a mí, a veces they don't quite click, you know, like, we're not the right fit, like, si una banda con muchos colores y bien limpia, they're probably not gonna want algo eso tinta de un vampiro comiéndose a alguien, right? Pero, you know, there's compromise. I just want to bregar con la banda que sea, mano. Just, aunque sea un póster es algo que se suena bien, you know, it's not a huge commitment, quizás como un álbum puede ser, so, you know, prefiero experimentar conmigo. I guess, I don't want to be redundant, but, like, you know, ciego, dogo, hami, campo, formio, tírenme, oh, and of course, ay, Topo, Dios mío, las 1000 bandas de Topo como si fuesen proxy en la zona punk. Yeah. De hecho, creo que estamos grabando hasta el 19 de enero. Sale el 1 de febrero. Creo que él toca con Jauría el 22 de enero. Nice. So, yeah. Shout out allá. Familia, are there any particular questions that you guys have for each other? Porque a mí se me cogió una ahora randomly, pero no se relaciona a arte visual. Pero are there any questions que ustedes tengan para uno y el otro? How have you been, Chris? Okay, yeah, no, that's el countdown de lo específico. I just gotta ask how the weather is. I've been all right, you know, long walks on the beach. No, I've been okay. Currently tengo, like, organizar las cosas de manera que, like, I have a day job that I do not hate, which I was amazed that I could have a job that I hate, porque tú sabes que en la isla, like, tienes que ir engabanado y con el cerquillo para la entrevista de cono, and, you know, qué pena que no soy blanco para entonces poder comprar territorio en Puerto Rico, pero Puerto Rico tú sabes cómo somos, la colonia, anyway, no, been all right, so, day job en los fines de semana, so that, like, el resto de la semana es para bregar en proyectos. So, just sort of been working on some illustrations that, like, mi Insta está medio muerto porque las únicas cosas that I can share al momento son cosas que son como que sketches, que no quiero que parezca, like, just un montón de papel tirado cuando entra a mi página, pero working on professional work, my hand has been hurting and I do not like that. So, estoy bregando el cuánto la tengo que estirar versus cuánto rest tengo que darle, cuánto puedo dibujar. So, you know, I'd say just tengo ese tipo de cosas en mente desde ya. There was a lot of snow, que todavía está todo blanco el patio. Bueno, aquí el patio siempre es blanco, ¿verdad? Pero that and working on comedy. I'm trying not to stretch myself too thin, porque entre poesía, comedia cuando se puede, porque hay que salir, y dibujar, and just entre todos esos proyectos, just balanceando, like, 1, quién soy, 2, quién es que la gente cree que soy, and 3, how do I bridge that, by 4, no empezar a hacer revoluce, porque I can't just come out the gate swinging, peleando con el público tampoco. That's what the pit is for. So just struggling that y creciendo, I guess. I mean, not to decir, like, oh, actually, and I'm also part of, like, this little fashion project. I went to get a dress, y la persona me dijo, oh, ¿quieres ser modelo? Since you're a Hispanic, non-binary person, want to be a model on this fashion thing, which huge boost to my ego para hacer el primer traje que me pongo, ¿verdad? Nos reúnen y nos dicen, lo primero que me dicen es, I didn't choose you for your looks. Okay, there it is.
No, pero super excited. It's un proyecto que I'm gonna be able to wear algo super like. ¿Sabes cuando tu custom character sale en una escena bien seria de un RPG? Like that sort of colorful look. Yeah. Pero looking forward to eso. So this year, sabes que todos los años pensamos que va a ser de una manera, and then it's not that at all. For once, no estoy como que doomer de que vamos a ver quién se muere este año and why it's gonna hurt que no voy a hacer yo. Pero this year I'm like, hell yeah, things are happening. I mean, you know, la plaga todavía estamos en la plaga. Tengo 2 vacunas y el booster. This is the 3rd strike. But yeah, mira, I guess that's it. It's journey. ¿Cómo estás tú? Me? Yeah. Surviving in la How are the colonia. No, I've been doing good. I've estado así, like, comenzando clases así de arte, which, you know, I'm still trying to like process that, porque pasó como que después de tanto anticipando a ver qué sucediera, and it's finally happening. Y yeah, like it's good finally como que estando en ese ambiente donde yo puedo estar, como que se me haga como que más fácil como que estar aprendiendo varios aspectos de diseño y todo, like even for my age, como que I feel it's best now que nunca, pero estar aprendiendo todo esto. Y también buen timing con yo estando como que empezando a experimentar y un poquito más con like my style, como que llevo un tiempo que me sentía como que muy confused with it, and I just wanted to like como que just shake it up a bit, tratar de explorar otras áreas. Me da miedo a veces because I don't want to alienate people, pero I guess if I can enjoy it for myself, I guess that's what's worth it. Y no sé, fue también bueno como que en este periodo de tiempo como que empecé a conocer un montón de artistas, like mostly from the States y todo, and just como que learning their practices and like sus estilos y como que ellos like, you know, do their stuff y su approach, their creative process. It's really opened my eyes un montón, de verdad, y como que at least in that I como que that has been like my journey these couple of months. Super dope. Familia, Zoom nos está dando el tiempo límite de los 40 minutos. Voy a cerrar este meeting y después les envío el invite para terminar el podcast como de la sangre. Dale. There we go, we're back. Terminamos hablando previamente, Cafzka talking about how he's learned a través de his newfound studies, ahora más enfocado en arte que before, y como también aprendiendo de artistas de allá afuera. So, to pivot off that, quería preguntarle a Chris, ya que estás viviendo allá afuera, el ambiente artístico de allá, ¿cómo te ha inspirado en cuestión audiovisual o the comedic side of things? So, it's still really like fun for me as someone who's new. So like I understand that this is every scene is its own bubble. Pero lo poquito que he conocido han sido super buena gente despite, you know, like I guess it's easy for people who have been here a long time to like have the negatives to share, pero so far hay bastante espacios que están pujando para poder proveer eso, just like to host proyectos visuales y performances de artistas locales, right? It does suck que como se está gentrificando like la ciudad tanto. It's been a lot of like the community helping itself survive. And not just in the art sense, just like, you know, if you're making art here, then you're probably not just retired billionaire, you know. But it's been really nice. I was kind of nervous going in, but everyone's just like hay un montón de apoyo, de proliferar información, que es bien importante.
y people haven't been too jaded en mi experiencia as far as just like reconocer que todo el mundo hace de su propia cosa, en sus propios términos, en vez de ponerlo like where en estos ranks tú caes, you know, like, so that's been really nice. De hecho, parte de mudarme aquí fue gracias a el Campaign for Southern Equality, que tienen estos queer artist meetups, and ahí pues we all just started forming some community, did some collabs, and comedy's also been acho. Mira que okay, the other thing is comedy, which has been such a wild ride desde que llegué, because the first time that I moved to Asheville, I said, hey, me mudé con un pana de Puerto Rico y es como que, okay, mañana que es nuestro segundo día aquí, let's go to this comedy show. And I think like in that first week, I met someone and it's like, oh, we both have great friends, let's introduce them. So me and another comic introduced our friends, now they have a kid, and now this other person and I are just like are just like the uncles to this baby. So es como que, wow, chosen family really out here. Este timeline está algaretísimo, pero there's community, there's a lot of pockets, and I feel que parte de lo que está chévere, que ayuda a tener tanto sentido de comunidad, es que, first of all, for some context, yo soy de Cabo Rojo. Asheville es más pequeño que Cabo Rojo. Pero Asheville is kind of like it's kind of like you built a city en un pueblito. Like legit a bootleg New York en downtown, like la manera que hicieron los edificios y los nombres de las calles, como que, okay, how we got it, but then you step out and then it's you know, country. Pero it's, you know, despite todo lo que hay que bregar, you know, se brega. Those are poor choice of words, pero it's been neat to have some community. I thought que iba a durar muchísimo más tiempo el periodo de I guess I'll sleep en el piso now that I finally have my own place and go to a job that I hate, and now no, community comes through. Here's how hard community comes through. I got reverse burglarized. Yo estaba durmiendo en el piso en un matre de acampar que me jodía la espalda. And then I'm just like, cops, quick, someone broke into my house, me puso una cama y un segundo escritorio. What's happening? So, yeah, there's a lot of, you know, sharing, you know, resources. And anyway, life going better than I thought it would. It's been neat. And for some reason, en todos los waves de que, ¿sabes? Que la diáspora siempre es como que se concentra en ciertas direcciones en ciertos tiempos, you know. We build New York y nos retiramos a Florida. But North Carolina has seen un montón de like impulso as far as like gente que, even gente que no es para mudarse. Tengo un pana que sigue en Cabo Rojo, pero cuando lo enviaron para el tren del trabajo lo enviaron para Asheville. So, you know, North Carolina, I guess we'll see what happens. Yeah. Mencionaste lo de comedy side. So, lo que te quería preguntar era si Cafzka y yo quisiéramos hacer stand-up one random day on an open mic just for kicks. What would be your advice for somebody who's more of a podcaster and poet, and for somebody who's more of a visual artist? ¿Cuál sería tu advice to do stand-up? To do stand-up. I guess it depends on how you want to engage. Partly porque like some people might give you advice as far as like crowd work and stuff. I don't know how to do that. Yo siempre me paniqueo, se me olvidan hasta mis chistes, pero I'd say figure like take a test interno of how well do you know yourself, y de que tú quieres hablar en el sentido de do you want to share anécdotas tuyas, just sharing tu perspectiva, or do you want to point out like here's some things that I noticed, here's why it's weird that we haven't noticed that they're weird. The biggest thing I'd say es que como en un podcast, I feel que un podcast y poesía are kind of on the opposite ends, en que un podcast vamos a tener
un montón de tiempo para respirar y hablar, you know, y lo que salga, right? Whereas poetry, tú vienes con algo escrito de principio a final, rehearsed y bien, like, you know, like, listo para que te den la nota en la clase. I feel that would stand up. Do think about it before you go on stage. You want to sell que like es de la manga, right? Because they don't know qué tú vas a decir y en qué orden. So know what it is that you're gonna say so that you can just like cambiar en qué orden as you just sort of explore the tide de cómo esté bregando la noche, right? Y lo otro es que, and so this is what I wanted to get to. Hay muchas cosas, especially if you're starting stand-up, that you might have a story, right? Or just some observation. And in the abstract, esta historia está bien, I don't want to, you know, start cursing now, pero está bien, el garete, chévere, right? Esta historia está bien graciosa. But when you go on stage, you realize you never wrote it down, so tú no sabes cuáles son los beats, dónde introducir los chistes, where to give people the switcheroo and turn their expectations on its head. So the craft part of it, you have to, tú estás bien casual como si fuese todo de la manga, but you gotta know qué va a decir, por qué da risa, y entenderlo. Tienes que entender lo que va a decir y de qué punto de vista tiene. But once you do that, once you go on stage, as long as you remember like those key components, no tiene que ser un recital perfecto. On the contrary, loosen up, be natural, porque aunque no se supone que la gente habla, es más o menos una conversación, you know, you don't want to just be a wall que le da play a lo que va a decir. So it's a mixture of those work hard, but relax. Take it seriously, but relax. So I'd say those are some of the. Also, if you wanna innovate, nothing's off the table. I'm not a prop comic, but I'm not a prop comic. Si tengo algún aparato, algún chistecito que involves that, maybe I'll put it in my pocket. A ver si hago ese chiste ese día. Like, I play with a yo-yo. Sometimes I'll mess with that. I have a handkerchief. I'll make a hanky-panky joke. So, yo a veces traigo una libreta de dibujos bien grande, and the jokes are visual. So, you know, there's no wrong answer. Just respect que te están dando espacio en la tarima. So give the same respect back by having like the prep and having some sort of plan, aunque sea un blueprint, tú sabes. Indeed. De hecho, ya que menciona blueprint, y estamos hablando de comedy, como mencioné ahorita, you are a comic who does comic books, al igual que Daniel de Mayagüez. Yeah, Daniel Elizarri. Yes, Duro. Thanks for the support and advice all these years. Yes, indeed. So quería preguntarle to both of you, because you've both done comics on your own. ¿Cuál fue ese creative process entre sus comics? Yo sé que Cafzka me ha dicho que the next time he does another one va a ser pretty much different, o quizá algo totalmente. I have been waiting for 5 years para ver más material de Cafzka de Milktown. I just remember this one sketch and being, ¿qué tú estás haciendo? You're gonna make me wait on that? I say might actually so like I completely started that for so long, but I don't know. I feel it sounds like something I might make. It's something I could get back to, honestly. I had a handful of like ideas que I write like scripts for para tener listo cómico algo, just to put it on something, but I never know where it ends, and I never knew how to properly like space it out and like the layout and everything, so I just discarded. Last year I started working on like 2 years ago, almost 2 years ago. I started working in an anthology mini comic que quería hacer, and I wrote like three stories and like some fake ads sprinkled between them. I kind of liked it, but not really satisfied with the art, and
some of the jokes I didn't know if they were going like a bit too dark or not, and I felt like is this like like does this reflect like my general like style and such? It's been gathering dust in one of the drawers. I could go back to that one too. Yeah, be super fun. Que es la que sale. Me encanta eso de los ads. Nunca lo había pensado excepto pues. Now that you mentioned the fake ads. Some of those ads, I actually repurpose them into posts. No sé si has visto uno que sea como que empanadillas versus the world, like una giant empanadillas. Yeah, that was originally un fake ad en el zine that I was working on. Sounds super dope. Me recuerda, for some reason, a la colaboración esta Grindhouse de Tarantino con Robert Rodriguez. Yeah. Sí, okay. Me recuerda eso. Chris, ahorita hablaste un poquito sobre el cómic que hiciste sobre los petardos de Ciego y Campo. Además de hacerlo por la pasión y just because at the moment tú hacías mucho eso como que documentar momentos de la escena, I guess, to some extent. Pero aside from that, ¿cómo fue el proceso creativo para hacer ese comic book? Okay, so I wanna distinguir primero like working on something pasiva y activamente and how there's sometimes a bridge, because I'll sometimes have quizás vaguely an idea, by which I mean que puede ser una premisa bien sencilla, maybe not even una premisa, maybe simplemente algo como que para jugando D&D, maybe, y cuidado, pero like sometimes I'll just have like ideas de escena or like just shots or certain like, oh, este elemento en una trama bregarían. Ok, déjame apuntar en un documento esas cositas as they come, right? And then at some point I'll switch from, oh, there's something there. Ahora entiendo, quizás no cómo hacer la historia entera, pero entiendo que estos aproximadamente son los personajes. Este va a ser like la trama que vamos a seguir, you know, like coming of age or I don't know, rom-com, horror, you know, slasher. So once I have enough de un esqueleto ahí, we can rebuild him, and then and then I start actually working on it. And once I do like have enough of like a body to work on, I really just try to like consider what are the voices, right? ¿Cuáles son los personajes? Que no sea simplemente el protagonista, person they have beef with, or that they're trying to soon y que todo el mundo sea un extra, right? I don't quite want that. So I just start considering different voices, not just in the sense that un personaje es boricua, the other one is an alien. Just like in el sentido de que like people have different reasons for being at a thing, or maybe we enjoy playing D&D for different reasons, right? So like, anyway, I start by doing what I call a dirty draft, which is que las escenas son bien, esto es lo que pasa, right? Super sencillo. And el diálogo es bien like, te estoy diciendo la información, but that's the most, you know, that's the most powerful card in the game. If we get the Nobitsura Kage, we can free, you know. Pero una vez tengo la información de que, okay, esta es la información that has to be communicated, like, you know, para pasar la clase. Then from there, I go over it again. And corto la come mierdería porque a veces cuando I was writing about fighting games and half the dialogue went to the trash because people don't give a shit about frames. I'm cursing already. Oh no. Can we beep that out? Like corto las cosas que son fluff, que soy yo hablando en cursivo and that aren't actually providing things to the story, right? You got to make that call. And right, secondly, once I have the information that you do need, I try to think, how can this character say, like, comunicar esa información, pero decir algo que te diga algo del personaje and not just the information that la trama necesita. So a way that I was thinking about it was, these characters are going to be playing I was reading this recently, but these characters are playing a fantasy game, right? And the first draft was simplemente like, how do you do this build? Well, when I had ese build de un personaje, these were the stats you had to focus on, right?
you had to be, you have to get this gear, get esto. But that's just them sharing information. That's not the characters. So the way that I rewrote it to show some of the characters, it's como que, hey, what is it that you played? What was it? The Catholic cleric? The penance paladin, but I'm done wearing a crown of thorns and like hurting myself to heal all of you. Es como que, oh, okay, now they're still getting the information, but the characters are saying things that like, what's going on there? ¿Cuál es el issue que estás teniendo ahí? ¿Cuál es el que estás diciendo? What are they saying about themselves while giving the information sin ser un bloque de exposición? So, and that takes a while, but I'd suggest just hacerlo todo de principio al final, because una vez tienes todas las piezas que vas a usar, you know, uno, cuáles piezas quitar, dos, cuáles piezas faltan, and tres, and this is what I've noticed I like a lot about other people's writing, is when no es simplemente una pieza interactúa con algo y desaparece. Once a piece comes into play, how does it affect todas las otras piezas? How do they all, you know what I mean? Yeah. So, like, por ejemplo, let's say you have Chekhov's gun and someone got shot, but maybe it's not just the shooting. Maybe the gun has another interaction where, like, it tells you something about the person collecting it, or it's actually, you know, like, even little plot devices, if you can add a little depth to them, are nice. So I try to think about that in characterization. So maybe you have un personaje who's good, one that's bad. Oh, they're basically like wizards level 20. What's the difference? Let's show one doing an act of kindness first. That way we can tell the audience this person's not just being a jerk, you know? Mm. So just a lot of, I mean, I guess it's all just editorial, cosa incursivo that I'm just saying. Pero I've just been learning a lot about the process, and while I do say that you should learn by doing, I have had dos o tres proyectos that I've recognized that, like, I know que esta es la historia, and now I finally know what it's really about, but I don't have the skills to tackle something so sensitive y meter la pata, you know, like, yo puedo meter la pata making something about two friends hanging out. That can be dumb. But if you handle something really personal or like really serious, you need to have like you need to know how to do heart surgery. You know, you can't just walk in there like, papi, yo leí las Tylenol, I know what I'm doing. Anyway, that's a lot of mucho palabreo. Oh, it's okay. We'll rehearse this podcast, do it again. It'll be a little more concise. Yeah, como dijiste ahorita, a lot of research en el proceso también, looking at the little details and whatnot. Yeah. But that being said, me vino a la mente, Cafzka, when I found out your work at first, you had done a lot of creature feature type of thing, a lot of monsters type of thing, you know. Y Chris, recientemente, como él mencionó, también ha trabajado cosas de terror. So have you guys ever considered doing a collaboration at some point? Well, I haven't, like, recently, telling them have not, but yes, I'd very much be open for something. Yeah, we Cafzka and I have this like made for like an HBO show type of creative tension where we don't have to talk about it, but we are always open to making something. We just haven't sat down para decidir qué va a ser. Plus, I feel that we both like making so many parts of the process que en vez de ser una persona filma y todo el mundo hace, el resto de la gente hace el proyecto, es como que, hold on, how are we going to negotiate quién escribe y quién dibuja? I don't want to color. Yeah. And I wouldn't mind coloring, but like if you're going to make like some cyberpunk thing, you know, I'm just going to put like really colorful stuff. Nice. It's not going to... For sure. De hecho, esto fue algo que se me ocurrió ahora y not to put pressure, pero este año, como mencioné ahorita, third book of FENatic is going to come out in May. Chris did the cover for the first one, Cafzka for the second. Maybe the third book could be a collaborative cover art. I don't know. A fusion? Yeah, I don't know. Cafzka late for work. Yeah, here's what we'll do. Va a ser un character select, pero tú dibujas cuando sale el sprite y yo dibujo. ¿Sabes que a veces tienen el arte atrás bien trambótico? Yeah. Pues... That would be super dope.
Just spitballing. Just spitballing. Yo, So, yeah, algo maybe like inspired for some of those like Kaiju games. No sé si has escuchado King of the Monsters. for sure. Como de Neo Geo. Oh yeah, classic. Yeah, get out wrestling. that would be super fun. That would be super fun. Just spitballing. Vamos a ver qué sale. Before closing out, fam, your social medias. Chris, después Cafzka, después Chris. Papis, at Pixelate for work and all socials and my Gmail for those inquiries. Yeah, I guess that's it. You can follow me on Twitter and Instagram at Cafzka, and there you can find my business email. So Perfect. Cafzka con C, no Cafzka con la K. Cafzka con C al principio. Guys, primero que todo, I just want to say thank you. No solamente por los cover arts del pasado, todas las colaboraciones que hemos hecho en podcasting, pero también por haber dicho que sí for the first one of this new experiment. A ver cómo se da, ¿no? ESCENAVERSE, a ver cómo se da todo. Anything for you, Fenmeister. Thank you. Segundo, mucha salud en lo que salimos de esta cosa. You know how it is. Y de cero para adelante. You know, I love your guys' work. I'm always open to do whatever. Sea you guys doing art for me, o yo haciendo poesía para ustedes, or just opening up the space for you guys to talk about your work. You know? Sus nombres son Carlos Fonsi, a.k.a. Cafzka, con la C al principio. Christian Lee Villanueva, Pixelate for Work. Familia, muchas gracias otra vez. Igual, stay safe, stay hydrated, mucho ojo por ahí, despierta boricua. Don't forget to neuter your dogs. Yes, indeed. Estamos set, guys. Thank you very much. Chequeamos.